¿Qué harías si el destino te diera una oportunidad inesperada? ¿Qué harías si alguien a quien nunca hubieras esperado te diera la mano en el momento más oscuro de tu vida? Esta es la historia de una mujer poderosa, una empresaria multimillonaria que lo tenía todo, pero lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo alguien como ella, que ha estado rodeada de abogados y de personas influyentes, podría terminar siendo salvada por alguien tan inesperado como un simple limpiador? ¿Qué harías si todo se desmoronara frente a ti? ¿Y si la única persona que te ofreciera una mano no estuviera esperando nada a cambio, solo una oportunidad para hacer lo correcto? Quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir te sorprenderá. Si eres de los que creen en el poder de un buen acto de bondad, en la justicia y en cómo el destino puede cambiar con una sola decisión, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas historias como esta. Comencemos. En el momento más inesperado, ella sintió como si todo se desmoronara bajo sus pies. La poderosa empresaria, la mujer que había sido la envidia de muchos, ahora se encontraba en la oficina de su lujoso rascacielos, mirando por la ventana, mientras el sol se ponía lentamente. Desde allí, veía la ciudad que había conquistado con su esfuerzo y determinación. Pero, hoy, todo se sentía vacío. Su abogado, quien siempre había sido su aliado más cercano, había abandonado su caso de una manera cruel e imprevista. No solo la había dejado desprotegida, sino que había arrojado palabras hirientes, dándole la espalda en el momento en que más lo necesitaba. La corte había fallado en su contra y el negocio que tanto había trabajado también estaba a punto de desmoronarse. En esos momentos, el dinero y la fama parecían ser solo sombras de lo que alguna vez fueron. Ella sentía que su vida ya no tenía sentido, que todo lo que había hecho hasta ahora había sido en vano. Mientras miraba la ciudad, preguntándose cómo había llegado a este punto, se dio cuenta de que, a pesar de ser una mujer poderosa, estaba completamente sola. El teléfono seguía sonando sin cesar, pero ninguno de los nombres en la pantalla era de alguien que realmente le importara. Nadie estaba dispuesto a ayudarla, ni siquiera su círculo más cercano. En ese momento, cuando todo parecía perdido, la puerta de su oficina se abrió lentamente, rompiendo el silencio que la envolvía. Era el hombre que trabajaba como limpiador en el edificio. Ella no lo había notado antes, él era uno de esos empleados invisibles que pasaban desapercibidos para la mayoría de la gente. Sin embargo, su presencia en ese preciso momento fue algo inesperado. ¿Puedo ayudarla en algo, señora?, preguntó con voz suave, pero llena de una serenidad inquebrantable. La mujer lo miró sin saber qué decir. ¿Qué podía hacer este hombre por ella? En su mente, la respuesta era clara: nada. Pero algo en sus ojos, algo en la tranquilidad de su presencia, la hizo preguntar: ¿cómo podrías ayudarme? Él la miró fijamente y, sin titubear, respondió: tomaré su caso. Esas palabras resonaron en el aire como un eco, sorprendiendo a la mujer tanto como un rayo en medio de una tormenta. Ella parpadeó, sin comprender bien lo que estaba escuchando. ¿Este hombre, un simple limpiador, iba a tomar su caso? ¿Cómo? ¿Por qué? Él no parecía inmutarse. Su mirada seguía fija en ella, como si hubiera tomado una decisión de una vez por todas, sin ninguna duda en su corazón. ¿Puedo ayudarla? No necesito ser un abogado para saber lo que es justo y lo que no lo es. A veces, la vida nos da oportunidades donde menos las esperamos. La mujer no sabía si reír o llorar. ¿Era esto una broma? Pero, a medida que lo observaba, sintió una chispa de esperanza. Quizás este desconocido, alguien tan alejado de su mundo de poder y lujo, podría ser la respuesta que había estado buscando. No tenía nada que perder, y tal vez, solo tal vez, este hombre tenía razón. ¿Y si fuera él quien la ayudara a recuperar lo que había perdido? Él había pasado años caminando por esos mismos pasillos sin que nadie reparara en su presencia. Su uniforme era parte del paisaje, su figura se confundía con la rutina del edificio, y su nombre jamás había sido pronunciado en ninguna reunión importante. Para la mayoría, era solo el hombre que limpiaba después de que los verdaderos protagonistas se iban. Pero mientras otros hablaban sin cuidado, él escuchaba. Mientras otros confiaban en su poder, él observaba con atención.
Y en ese silencio obligado, había aprendido más sobre las personas, sobre el sistema y sobre las grietas de la justicia que muchos profesionales con títulos colgados en la pared. Desde hacía semanas, él había notado algo extraño en el ambiente. Conversaciones interrumpidas al verlo entrar, documentos retirados apresuradamente de las mesas, miradas tensas cuando se mencionaba el nombre de ella. No entendía todos los términos legales, pero entendía perfectamente el lenguaje humano, el miedo, la traición, la estrategia disfrazada de formalidad. Sabía reconocer cuando alguien estaba siendo empujado al borde, no por culpa, sino por conveniencia. Y cada noche, mientras limpiaba en silencio, esa certeza se hacía más pesada dentro de él. No era la primera vez que presenciaba una injusticia, pero sí la primera que lo golpeaba de forma tan directa. Tal vez porque veía en ella algo más que una empresaria poderosa. Veía a una persona acorralada, rodeada de gente que medía cada palabra en función del beneficio propio. Veía el mismo patrón que había visto antes, demasiadas veces, cuando el riesgo aumenta, la lealtad disminuye. Y esa lógica, aunque común, nunca había dejado de resultarle insoportable. Mientras los abogados analizaban probabilidades y escenarios, él pensaba en verdades. Pensaba en los detalles que nadie parecía querer mirar con atención. Contradicciones pequeñas, frases mal encajadas, silencios demasiado oportunos. No tenía acceso a toda la información, pero tenía algo que muchos habían perdido, tiempo para observar sin prisa y sin intereses. Y cuanto más observaba, más convencido estaba de que aquel caso no estaba perdido por falta de argumentos, sino abandonado por falta de valentía. Cuando el abogado se levantó y salió de la sala, él sintió una mezcla de rabia y determinación. No fue una reacción impulsiva. Fue la acumulación de años viendo cómo las personas se retiraban justo cuando hacer lo correcto dejaba de ser cómodo. En ese momento entendió que quedarse también era una elección y que casi nadie la hacía. Miró a la mujer sentada, inmóvil, sosteniendo una dignidad que no recibía respuesta, y supo que si no decía nada, sería cómplice del mismo silencio que tantas veces había condenado. Dar ese paso al frente no fue sencillo. Sabía cómo sería percibido. Sabía que nadie lo tomaría en serio. Sabía que su voz no tenía autoridad dentro de ese espacio. Pero también sabía algo más profundo, que la autoridad moral no siempre coincide con el cargo, y que la justicia rara vez avanza cuando todos esperan que alguien más actúe primero. Por eso habló, aún con el corazón acelerado, aún sabiendo que su vida cambiaría en el instante en que pronunciara esas palabras. Cuando dijo que tomaría el caso, no lo hizo esperando aplausos ni reconocimiento. Lo hizo porque quedarse era coherente con todo aquello que había aprendido en silencio. No ofreció garantías de victoria, porque sabía que la honestidad también implicaba aceptar la incertidumbre. Lo único que ofreció fue presencia, compromiso y una voluntad inquebrantable de no huir cuando el camino se volviera difícil. Y en un entorno acostumbrado a discursos calculados, esa autenticidad resultó profundamente desconcertante. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunas miradas cargadas de burla, otras de incredulidad, otras simplemente de desprecio. Para ellos, era un absurdo. Para él, era una consecuencia lógica. No estaba reclamando un lugar que le correspondiera, estaba ocupando un espacio que todos los demás habían decidido dejar vacío. Y aunque sabía que el costo sería alto, también sabía que cargar con ese peso era preferible a cargar con el arrepentimiento de no haber hecho nada. Mientras la mujer lo observaba en silencio, él comprendió que, más allá del juicio, más allá de los documentos y de la exposición pública que vendría, ese momento ya había cambiado algo esencial. Porque por primera vez desde que todo comenzó, ella no estaba completamente sola. Y por primera vez en mucho tiempo, él sentía que su invisibilidad había terminado no por ser vista, sino por haber elegido quedarse. Durante varios minutos, ella no dijo una sola palabra. No porque no tuviera que responder, sino porque aceptar aquella propuesta implicaba algo mucho más profundo que tomar una decisión estratégica. Implicaba admitir que su sistema había fallado, que su red de seguridad se había evaporado y que ahora dependía de alguien que el mundo consideraba irrelevante. Para una mujer que había construido su vida evitando precisamente esa vulnerabilidad, la idea resultaba casi insoportable.
No dudaba de la valentía del hombre que tenía delante, dudaba de sí misma y de su capacidad para confiar cuando ya había sido abandonada por quienes juraron quedarse. Mientras lo observaba, comenzaron a surgir pensamientos contradictorios. Parte de ella quería levantarse, agradecerle y despedirlo con elegancia, como había aprendido a hacer cuando algo no encajaba en sus planes. Otra parte, mucho más silenciosa pero insistente, le recordaba que seguir haciendo lo mismo solo la llevaría al mismo resultado, estar sola frente a un sistema que ya había decidido condenarla. Aquella tensión interna la dejó suspendida en un estado extraño, donde el orgullo y la necesidad luchaban sin tregua. Él no insistió. No se acercó más. No intentó convencerla con palabras elaboradas ni promesas vacías. Simplemente se quedó allí, de pie, respetando su silencio como quien entiende que algunas decisiones no pueden ser empujadas. Esa actitud, lejos de tranquilizarla, la desarmó aún más. Estaba acostumbrada a negociadores, a presiones, a discursos diseñados para inclinar la balanza. No estaba acostumbrada a alguien que ofreciera ayuda sin exigir nada a cambio, sin urgencia, sin condiciones visibles. Finalmente, ella rompió el silencio con una pregunta que llevaba días girando dentro de su mente. Le preguntó si era consciente de lo que significaba enfrentarse a ese caso, de la exposición mediática, del desprecio público, de las posibles represalias. No habló de dinero ni de resultados, habló del desgaste humano que vendría. Quería saber si él entendía que, al quedarse, también se convertiría en objetivo. Y mientras formulaba la pregunta, se dio cuenta de que en realidad estaba describiendo todo aquello que ya había vivido en soledad. Él respondió con calma, sin dramatismo. Dijo que no era ajeno a ese tipo de presiones, que sabía cómo el sistema protege a quienes encajan y castiga a quienes desafían ciertas reglas no escritas. Dijo que el miedo no desaparece por ignorarlo, pero que se vuelve más manejable cuando se enfrenta con propósito. Y añadió algo que ella no esperaba escuchar, que huir también deja marcas, solo que son más silenciosas y duran toda la vida. Esa frase quedó flotando en el aire. Ella pensó en todas las veces que había elegido resistir, incluso cuando hacerlo implicaba pérdidas personales. Pensó en su historia, en las renuncias que había aceptado como parte del éxito. Y comprendió, con una claridad casi dolorosa, que en ese momento no estaba luchando por una empresa ni por una reputación, estaba luchando por no desaparecer como persona dentro de un proceso que ya la había deshumanizado. Aceptar su ayuda significaba exponerse al ridículo, a titulares crueles, a comentarios llenos de condescendencia. Significaba darle al mundo un nuevo motivo para subestimarla. Pero rechazarla significaba confirmar la narrativa de que estaba sola, de que nadie consideraba su causa digna de ser defendida. Y esa idea, más que cualquier pérdida financiera, la quebraba por dentro. Porque implicaba aceptar que su valor dependía de la conveniencia ajena. Cuando finalmente habló, su voz no fue firme ni temblorosa, fue honesta. Dijo que no sabía si aquello funcionaría, que no tenía garantías ni certezas. Dijo que estaba cansada de promesas vacías y de lealtades condicionadas. Pero también dijo que, por primera vez desde que todo comenzó, alguien había decidido quedarse sin calcular beneficios. Y que esa decisión, por sí sola, ya significaba algo que no estaba dispuesta a ignorar. Al aceptar, no sintió alivio inmediato. Sintió vértigo. Sintió miedo. Sintió una vulnerabilidad que llevaba años evitando. Pero también sintió algo nuevo, algo que no había experimentado en mucho tiempo, la sensación de no estar completamente sola frente al abismo. Y aunque el camino que se abría delante de ellos era incierto y hostil, en ese instante ambos supieron que habían cruzado un punto sin retorno, uno donde la dignidad comenzaba a pesar más que el miedo. Cuando ella aceptó que él tomara el caso, no lo hizo con alivio, sino con una inquietud profunda que no supo explicar de inmediato. Algo en su interior le decía que aquella decisión no solo cambiaría el rumbo del proceso legal, sino que removería capas de su propia historia que llevaba años manteniendo cerradas. Y, de forma casi inevitable, sintió la necesidad de entender quién era realmente ese hombre que había decidido quedarse cuando todos los demás se marcharon sin mirar atrás. No como conserje, no como empleado invisible, sino como alguien que,
contra toda lógica, se ofrecía a cargar con un peso que no le pertenecía. Fue ella quien, horas después, rompió el silencio con una pregunta directa, desprovista de formalidades. Le preguntó por qué sabía tanto, por qué hablaba con tanta claridad sobre el sistema, por qué parecía entender las dinámicas legales mejor que muchos profesionales que habían pasado por su vida. No fue una acusación, fue una curiosidad casi urgente, nacida de la necesidad de saber si estaba depositando su destino en manos de alguien movido solo por impulsos o si, detrás de esa calma, existía una historia que explicara su determinación. Él tardó en responder. No porque no tuviera una respuesta, sino porque había aprendido que algunos relatos, una vez pronunciados, ya no se pueden volver a guardar. Finalmente, habló. Contó que hubo un tiempo en el que su nombre sí figuraba en despachos importantes, en listas de jóvenes promesas, en conversaciones donde se hablaba de futuro con entusiasmo. Dijo que había dedicado años a estudiar el derecho, no como un medio para escalar socialmente, sino como una herramienta para equilibrar injusticias que había presenciado desde muy joven. Creía, con una convicción casi ingenua, que el sistema podía funcionar si era habitado por personas dispuestas a sostenerlo con ética. Esa creencia fue la primera en romperse. Relató cómo, en uno de los casos más importantes de su carrera temprana, se negó a aceptar un acuerdo que implicaba silenciar pruebas clave a cambio de estabilidad profesional. Eligió defender a quien todos consideraban prescindible, aun sabiendo que enfrentarse a ciertos intereses tenía consecuencias. Las tuvo. Fue aislado, desacreditado, lentamente empujado fuera de los espacios donde antes era bienvenido. No hubo escándalo público ni titulares dramáticos. Solo puertas que dejaron de abrirse y llamadas que nunca volvieron a responderse. Con el tiempo, entendió que el castigo más efectivo no siempre es visible. No lo expulsaron formalmente, lo volvieron irrelevante. Y en un sistema donde la visibilidad define el valor, la irrelevancia es una condena silenciosa. Perdió oportunidades, perdió contactos, perdió el lugar que había construido con esfuerzo. Aceptar trabajos que nadie quería fue, al principio, una humillación difícil de digerir. Pero también fue el espacio donde comenzó a observar el sistema desde abajo, sin disfraces, sin discursos, sin privilegios. Mientras limpiaba oficinas y pasillos, veía pasar a las mismas personas que antes habían sido sus colegas. Escuchaba conversaciones similares a las que una vez sostuvo, pero ahora desde un lugar donde nadie medía sus palabras frente a él. Esa posición, involuntaria pero constante, le permitió comprender algo fundamental: el problema no era la ley, sino quien decidía cuándo aplicarla y cuándo torcerla. Y esa comprensión, lejos de amargarlo, reforzó una decisión interna que había tomado hacía tiempo: no volver a huir cuando hacer lo correcto implicara perderlo todo. Cuando terminó de contar su historia, la sala quedó en silencio una vez más, pero ya no era el silencio del abandono, sino el de la comprensión. Ella entendió entonces que no estaba frente a un improvisado, ni frente a un salvador impulsivo. Estaba frente a alguien que ya había pagado el precio de quedarse una vez, y que aún así estaba dispuesto a hacerlo de nuevo. Esa revelación no la tranquilizó del todo, pero le dio algo que nadie más le había ofrecido hasta ese momento: coherencia. En ese instante, ella comprendió que el verdadero riesgo no era perder el juicio, ni enfrentar la burla pública, ni exponerse a un nuevo golpe. El verdadero riesgo era no permitir que alguien así se quedara, simplemente por miedo a volver a confiar. Y aunque sabía que el camino que tenían por delante sería largo, hostil y profundamente injusto, también supo que, por primera vez desde que todo comenzó, no estaba caminándolo junto a alguien que huiría al primer obstáculo. Los días siguientes no se parecieron a nada que ella hubiera vivido antes. No hubo reuniones multitudinarias ni estrategias diseñadas para impresionar. No hubo discursos motivacionales ni falsas seguridades. Lo que hubo fue trabajo silencioso, meticuloso, casi obsesivo. Él transformó una pequeña sala olvidada del edificio en un espacio de análisis constante, donde cada documento era leído no una, sino varias veces. Y cada palabra era cuestionada como si escondiera una intención más profunda. Para ella, acostumbrada a equipos enteros trabajando en paralelo, aquella dedicación individual resultaba desconcertante y, al mismo tiempo, inquietantemente efectiva.
Él no comenzó buscando grandes revelaciones. Empezó por los detalles que nadie había considerado importantes. Fechas que no coincidían del todo, testimonios que cambiaban ligeramente de una versión a otra, informes que parecían completos pero evitaban mencionar puntos clave. Mientras otros abogados habían buscado construir una defensa rápida y presentable, él se enfocaba en comprender la historia completa, incluso aquellas partes que resultaban incómodas o difíciles de encajar. Y poco a poco, esa paciencia empezó a revelar grietas donde antes solo había muros aparentes. Ella observaba en silencio, sentada frente a él durante largas horas, viendo cómo su propio caso se desarmaba y se reconstruía desde una perspectiva completamente distinta. Por primera vez, no se sentía un objeto de defensa, sino parte activa del proceso. Él le hacía preguntas que nadie más le había hecho, no sobre cifras ni decisiones empresariales, sino sobre intenciones, contextos, relaciones humanas. Preguntas que no buscaban juzgarla, sino entenderla. Y en ese intercambio, ella comenzó a recuperar algo que había perdido, la sensación de ser escuchada sin cálculo. Las noches se volvieron largas, y el cansancio físico se mezclaba con una tensión emocional constante. Hubo momentos en los que ella dudó, en los que la magnitud del desafío parecía demasiado grande para dos personas enfrentando un sistema entero. Momentos en los que el miedo regresaba con fuerza, recordándole todo lo que estaba en juego. Pero cada vez que esa duda amenazaba con paralizarla, él permanecía allí, sin dramatismo, sin discursos heroicos, simplemente avanzando un paso más, como si rendirse no fuera una opción contemplable. Él sabía que el juicio no se ganaría solo con argumentos legales, sino con una narrativa capaz de resistir el escrutinio público. Por eso trabajó no solo en los hechos, sino en el orden, en el tono, en la coherencia del relato. No para manipular, sino para impedir que la verdad fuera distorsionada una vez más. Comprendía que, en ese tipo de procesos, quien controla la historia suele controlar el resultado. Y estaba decidido a no permitir que la historia de ella fuera contada únicamente por quienes tenían interés en destruirla. A medida que avanzaban, comenzaron a aparecer patrones claros. Personas que habían coordinado declaraciones, documentos que habían sido presentados fuera de contexto, silencios estratégicos diseñados para sugerir culpabilidad donde no la había. Nada de eso era evidente a simple vista, pero una vez señalado, resultaba imposible de ignorar. Ella sintió una mezcla de alivio y rabia al darse cuenta de cuán cuidadosamente había sido construida la trampa en la que había caído. Y por primera vez, esa rabia no la debilitó, la impulsó. Prepararse para el juicio dejó de ser una tarea técnica y se convirtió en un acto de resistencia. Cada noche que continuaban trabajando era una forma de decir que no aceptarían el papel que les habían asignado. Que no se retirarían en silencio. Que no permitirían que el cansancio, el desprecio o la burla anticipada definieran el final de la historia. En ese proceso, ella comenzó a reconocerse nuevamente, no como la empresaria invulnerable que el mundo conocía, sino como una mujer capaz de sostenerse incluso cuando todo parecía diseñado para quebrarla. Cuando finalmente cerraron la última carpeta antes del juicio, no hubo celebración ni gestos de triunfo. Solo un silencio distinto, cargado de una calma tensa. Ambos sabían que lo más difícil aún estaba por venir. Pero también sabían algo fundamental, habían hecho todo lo que estaba en sus manos para llegar hasta allí sin traicionarse. Y en un mundo donde casi todo exige concesiones morales, eso ya era una victoria que nadie podría arrebatarles. El día del juicio amaneció con una calma engañosa, de esas que no tranquilizan, sino que anuncian que algo importante está a punto de ocurrir. Ella llegó temprano, vestida con una sobriedad calculada, consciente de que cada gesto sería interpretado, cada silencio amplificado. No llevaba la armadura del poder que solía usar en reuniones corporativas, llevaba algo más frágil y más honesto, la determinación de enfrentar lo que viniera sin esconderse. A su lado, él caminaba con paso firme, sin traje costoso ni insignias visibles, pero con una serenidad que contrastaba con el murmullo creciente del público y de la prensa que ya comenzaba a llenar la sala. Las miradas no tardaron en posarse sobre ellos. Algunas cargadas de curiosidad, otras de burla abierta, otras de incredulidad. El contraste era evidente y, para muchos, irresistible.
Una mujer conocida por su fortuna sentada junto a un hombre que nadie reconocía como parte del sistema legal. Los susurros se multiplicaban, los comentarios se deslizaban con crueldad contenida. Para quienes observaban desde fuera, aquello no era un acto de valentía, sino una excentricidad desesperada. Nadie imaginaba que, detrás de esa escena aparentemente absurda, se había construido una defensa capaz de desestabilizar todo lo que creían seguro. Cuando comenzó la sesión, el ambiente se volvió denso. Los abogados contrarios desplegaron su presencia con seguridad, exhibiendo títulos, experiencia y un lenguaje diseñado para imponer autoridad. Hablaron con fluidez, presentaron argumentos pulidos y dejaron claro que confiaban plenamente en el resultado. Para ellos, el caso estaba decidido incluso antes de comenzar. Y en ese exceso de confianza, sin saberlo, ya habían cometido su primer error. Porque mientras ellos se apoyaban en la forma, él se preparaba para desmontar el fondo. Cuando llegó su turno, el silencio fue casi incómodo. Él se levantó sin prisa, ajustó apenas los papeles frente a sí y miró a la sala con una calma que no pedía permiso. No intentó impresionar ni suavizar la percepción que los demás tenían de él. Comenzó hablando de hechos simples, de cronologías claras, de detalles que parecían menores pero que, colocados en el orden correcto, empezaron a revelar inconsistencias difíciles de ignorar. No elevó la voz. No atacó. Simplemente expuso. Ella observaba desde su asiento con una mezcla de tensión y asombro. Cada palabra que él pronunciaba parecía devolverle una parte de su voz, una parte de su historia que había sido silenciada. Notó cómo algunas miradas comenzaban a cambiar, como el gesto seguro de los abogados contrarios se endurecía levemente, como el juez empezaba a prestar atención a aspectos que hasta ese momento habían pasado desapercibidos. Por primera vez desde que todo comenzó, el control del relato ya no estaba completamente fuera de sus manos. A medida que avanzaba la exposición, quedó claro que no se trataba de un alegato improvisado. Cada punto estaba conectado con el siguiente, formando una red lógica que sostenía una verdad incómoda. Él no se limitó a defenderla, cuestionó el proceso, los tiempos, las motivaciones ocultas detrás de ciertas decisiones. Hizo visible aquello que había sido cuidadosamente ocultado bajo capas de tecnicismos. Y aunque no todos en la sala estaban dispuestos a aceptarlo, ya nadie podía fingir que no lo había escuchado. Los intentos de desacreditarlo no tardaron en llegar. Objeciones, interrupciones, comentarios cargados de condescendencia. Pero él no se desvió. Respondió con precisión, apoyándose en documentos, en declaraciones previas, en hechos verificables. Cada ataque parecía fortalecer su postura, no por confrontación, sino por coherencia. Y en ese contraste, comenzó a hacerse evidente algo que muchos no esperaban, la diferencia entre quien defiende por conveniencia y quien defiende por convicción. Cuando la sesión fue suspendida para un receso, el ambiente ya no era el mismo. La seguridad inicial había dado paso a una inquietud palpable. Ella respiró hondo, consciente de que nada estaba decidido aún, pero también de que algo irreversible había ocurrido. Ya no era solo la mujer acusada intentando sobrevivir. Era alguien cuya historia había comenzado a ser escuchada de verdad. Y a su lado, permanecía el hombre que había elegido quedarse, incluso ahora que el peso del mundo comenzaba a sentirse con mayor intensidad. El regreso a la sala después del receso no tuvo nada de rutinario. El murmullo era distinto, más contenido, más tenso, como si todos intuyeran que algo había cambiado sin poder señalar exactamente qué. Ella volvió a sentarse con la espalda recta, sintiendo como el peso de las miradas ya no era el mismo. Antes eran miradas de juicio anticipado, ahora eran miradas de expectativa inquieta. No significaba aprobación, pero sí duda. Y en un proceso construido sobre certezas falsas, la duda era un terreno peligrosamente fértil. Los abogados contrarios retomaron la palabra con un tono visiblemente más rígido. Intentaron recuperar el control recurriendo a tecnicismos, a precedentes, a un lenguaje cuidadosamente diseñado para confundir más que aclarar. Hablaron largo y con autoridad, convencidos de que el volumen y la experiencia impondrían nuevamente la narrativa original. Sin embargo, algo no encajaba.
Cada afirmación parecía apoyarse en una base que ya no era sólida, y aunque intentaban avanzar como si nada hubiera ocurrido, el terreno bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Cuando llegó nuevamente el turno de él, no hubo prisa ni dramatismo. Se levantó con la misma calma de antes, consciente de que ese momento exigía precisión absoluta. Comenzó retomando puntos que habían sido mencionados por la contraparte, no para refutarlos de inmediato, sino para colocarlos en un contexto distinto. Poco a poco, fue mostrando cómo ciertas afirmaciones solo tenían sentido si se ignoraban hechos clave, como algunas conclusiones dependían de silencios estratégicos cuidadosamente mantenidos durante meses. La sala comenzó a reaccionar de manera casi imperceptible. Un ceño fruncido aquí, un intercambio de miradas allá, un gesto incómodo en el banco de la acusación. No eran reacciones explosivas, pero eran señales claras de que la exposición estaba tocando puntos sensibles. Él presentó documentos que habían sido minimizados, declaraciones que habían sido sacadas de contexto, cronologías que, al ser reorganizadas, contaban una historia completamente diferente. No era una defensa emocional, era una reconstrucción meticulosa de la verdad. Ella escuchaba con una atención que iba más allá del proceso legal. Cada conexión que él hacía parecía devolverle fragmentos de su propia memoria, momentos que había sentido confusos, decisiones que había sido obligada a justificar sin ser comprendida. Ver esos fragmentos ordenarse frente a todos no solo fortalecía su caso, sino que también reparaba algo interno, algo que había sido erosionado por meses de acusaciones implícitas y sospechas constantes. La incomodidad se volvió evidente cuando comenzaron las preguntas directas a testigos clave. Respuestas vacilantes, contradicciones sutiles, frases incompletas. Nada lo suficientemente escandaloso como para provocar un colapso inmediato, pero sí lo bastante significativo como para sembrar una inquietud que ya no podía ser ignorada. Él no presionó más de lo necesario. Sabía que forzar el momento podía ser contraproducente. Dejó que las inconsistencias hablaran por sí solas, confiando en la inteligencia de quienes observaban. En ese punto, el ambiente había cambiado por completo. La seguridad inicial se había transformado en cautela, y la burla silenciosa en atención forzada. Nadie sonreía ya. Nadie se permitía distracciones. La narrativa cómoda se estaba desmoronando, y con ella, la idea de que el resultado era inevitable. Para muchos en la sala, esa posibilidad era profundamente perturbadora, porque implicaba aceptar que habían juzgado demasiado rápido, que habían asumido demasiado sin verificar. Cuando la sesión llegó a su fin por ese día, no hubo celebraciones ni gestos de alivio. Ella sabía que aún no habían ganado, pero también sabía que algo irreversible había ocurrido. La verdad había dejado de ser una amenaza abstracta y se había convertido en una presencia concreta, incómoda y persistente. Y mientras abandonaban la sala, caminando uno al lado del otro, ella entendió que, pasara lo que pasara después, ya nadie podría borrar lo que había sido expuesto. La historia ya no pertenecía a quienes intentaron silenciarla. El último día del juicio no comenzó con dramatismo, sino con una tensión tan espesa que parecía cortar el aire. Nadie hablaba más de lo necesario. Los movimientos eran medidos, los gestos contenidos, como si todos comprendieran que cualquier palabra fuera de lugar podría inclinar definitivamente la balanza. Ella entró en la sala con una serenidad que no habría sido posible días atrás. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque ya no gobernaba cada pensamiento. A su lado, él mantenía la misma calma firme que había mostrado desde el inicio, consciente de que aquel día no se trataba de impresionar, sino de dejar que la verdad terminara de revelarse por completo. La sesión se reanudó con la presentación de pruebas finales, aquellas que habían sido cuidadosamente reservadas para el momento exacto en que ya no podrían ser ignoradas. Él comenzó reconstruyendo la secuencia de hechos con una precisión casi quirúrgica, conectando decisiones empresariales, movimientos financieros y declaraciones públicas que, vistas de forma aislada, parecían irrelevantes, pero que juntas formaban un patrón claro e inquietante. No acusó directamente al inicio. Permitió que la lógica condujera a la conclusión, obligando a todos a llegar por sí mismos al punto que durante tanto tiempo se había evitado.
A medida que avanzaba, quedó evidente que las acusaciones contra ella no habían surgido de un error ni de una mala interpretación, sino de una estrategia deliberada. Antiguos socios, personas que se habían beneficiado de su confianza, habían manipulado información para desplazarla, convencidos de que su caída sería silenciosa y conveniente. La sala reaccionó con un murmullo contenido cuando ciertos nombres comenzaron a repetirse con demasiada frecuencia, cuando las conexiones se volvieron imposibles de negar. Ya no se trataba de una empresaria aislada enfrentando un sistema impersonal, se trataba de una red de intereses intentando ocultarse tras procedimientos aparentemente legítimos. Los testigos clave, llamados nuevamente, mostraron un nerviosismo que no habían logrado disimular antes. Respuestas cortas, pausas innecesarias, contradicciones que ya no podían justificarse como simples errores de memoria. Él no necesitó presionar. Bastó con volver a presentar documentos, correos, registros de reuniones y permitir que el contraste entre lo dicho y lo escrito quedara expuesto frente a todos. La incomodidad se transformó en tensión abierta y la tensión en una certeza que comenzaba a asentarse en la sala. Ella escuchaba sin mover un músculo, sintiendo cómo cada revelación desmontaba no solo las acusaciones, sino la narrativa que la había reducido a una figura sospechosa. No hubo satisfacción inmediata, ni deseo de revancha. Lo que sintió fue algo mucho más profundo, alivio. Alivio por ver su historia reconstruida con honestidad. Alivio por comprobar que no había estado equivocada al resistirse a desaparecer en silencio. Alivio por haber permitido que alguien se quedara cuando confiar parecía el mayor riesgo posible. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, la diferencia entre ambas partes era abismal. La acusación habló con cautela, midiendo cada palabra, consciente de que ya no dominaba el relato. Él, en cambio, habló con una claridad serena que no necesitaba adornos. No pidió compasión. No apeló a emociones exageradas. Habló de hechos, de responsabilidades, de cómo el abuso de poder suele esconderse detrás de procedimientos aparentemente correctos. Y dejó claro que el verdadero peligro no era que una mujer poderosa fuera absuelta, sino que una injusticia cuidadosamente diseñada quedara impune por conveniencia. El veredicto no fue inmediato, pero el ambiente ya había cambiado de forma irreversible. Cuando finalmente se anunció la decisión, la sala quedó en un silencio absoluto. Ella fue absuelta. No por influencia, no por privilegio, sino porque la verdad había resistido cada intento de ser distorsionada. Los verdaderos responsables quedaron expuestos, no con gritos ni escándalos, sino con la contundencia de los hechos que ya no podían ser negados. Mientras abandonaban la sala, no hubo celebraciones ni gestos grandilocuentes. Ella caminó con una dignidad tranquila, consciente de que había recuperado algo más valioso que su reputación. Él caminó a su lado, sin buscar miradas ni reconocimiento. Ambos sabían que aquel momento no marcaba solo el final de un juicio, sino el colapso de una mentira que había prosperado gracias al silencio ajeno. Y aunque el mundo exterior aún tardaría en asimilarlo, la verdad ya había hecho su trabajo. Cuando el juicio terminó y la atención pública comenzó a desplazarse hacia otros escándalos, ella se encontró enfrentando un tipo de silencio muy distinto al que había conocido antes. Ya no era el silencio del abandono ni el de la humillación anticipada, sino uno más reflexivo, casi íntimo, que la obligaba a mirar hacia adentro. Durante meses, su vida había estado definida por la defensa, por la resistencia constante, por la necesidad de demostrar algo a un mundo que parecía decidido a no escucharla. Ahora que todo había concluido, descubrió que la verdadera reconstrucción apenas comenzaba, y que no se trataba solo de recuperar una reputación, sino de redefinir quién era después de haber sido despojada de tantas certezas. El regreso a su rutina no fue inmediato ni sencillo. Las reuniones volvieron, los proyectos se reactivaron, las puertas que se habían cerrado comenzaron a abrirse con una rapidez casi incómoda. Personas que habían guardado silencio ahora hablaban de apoyo, de confianza renovada, de errores de juicio. Ella los escuchaba con una cortesía distante, consciente de que algo esencial había cambiado en su forma de mirar a los demás. Ya no confundía presencia con lealtad, ni palabras con compromiso. Había aprendido, de la manera más dura, que quedarse cuando todo se complica es un acto que no puede fingirse.
En medio de ese regreso gradual al mundo que había conocido, su relación con él adquirió una forma distinta. Ya no se trataba de estrategia ni de urgencia. Había espacio para conversaciones más lentas, para silencios compartidos que no necesitaban ser llenados. Ella comenzó a notar detalles que antes le habrían pasado desapercibidos, la forma en que él observaba sin juzgar, cómo escuchaba sin interrumpir, cómo parecía completamente ajeno a la necesidad de reconocimiento. Esa ausencia de ambición visible, lejos de incomodarla, se volvió profundamente reveladora. Ella le ofreció recompensas que el sistema consideraría lógicas, una posición destacada, estabilidad financiera, visibilidad. No como pago, sino como reconocimiento. Él escuchó con respeto, pero rechazó casi todo. No por falsa modestia, sino porque entendía que aceptar ciertas cosas implicaba volver a un juego que había decidido abandonar hacía tiempo. Lo único que aceptó fue aquello que no comprometía su coherencia, la posibilidad de seguir ejerciendo desde un lugar donde no tuviera que elegir entre la verdad y la conveniencia. Esa decisión la confrontó con una pregunta que había evitado durante años. ¿Cuántas veces había aceptado condiciones que no compartía solo para mantener el control? ¿Cuántas veces había sacrificado principios pequeños creyendo que eran irrelevantes? El proceso legal la había despojado de muchas ilusiones, pero también le había regalado una claridad incómoda y necesaria. Comprendió que el poder real no consiste en no necesitar a nadie, sino en saber con quién sí se puede contar cuando todo lo demás falla. Con el tiempo, su historia comenzó a ser contada desde distintos ángulos. Algunos la presentaban como un ejemplo de resiliencia, otros como una advertencia sobre los riesgos del éxito. Ella escuchaba esas interpretaciones con distancia, sabiendo que ninguna capturaba por completo lo vivido. La parte más importante de la historia nunca estaría en titulares ni documentos oficiales. Vivía en ese momento silencioso en el que alguien invisible decidió quedarse sin deberlo, sin garantías, sin beneficios asegurados. Él, por su parte, volvió a una vida discreta, sin buscar protagonismo. No desapareció, pero tampoco ocupó un lugar central. Su presencia seguía siendo constante, firme, sin imponerse. Y en esa coherencia, ella encontró una forma de reparación que no esperaba. No porque él la hubiera salvado, sino porque le había recordado algo esencial, que la dignidad no depende del lugar que uno ocupa, sino de las decisiones que toma cuando nadie está mirando. Al mirar atrás, ella entendió que el juicio había sido solo el escenario visible de una transformación mucho más profunda. Perdió certezas, ganó perspectiva. Perdió aliados circunstanciales, descubrió presencias auténticas. Y aunque el mundo insistiera en medir el desenlace en términos de victoria o derrota, ella sabía que lo más importante había ocurrido mucho antes del veredicto, el día en que, por primera vez, no enfrentó la caída completamente sola. Esta historia nunca fue realmente sobre un juicio, ni sobre dinero, ni siquiera sobre poder. Fue sobre el momento exacto en que las máscaras caen y las personas muestran quiénes son cuando quedarse deja de ser conveniente. Fue sobre una mujer que descubrió, de la forma más dura, que el éxito no inmuniza contra la soledad, y que los aplausos no garantizan compañía cuando el riesgo aparece. Y fue, sobre todo, sobre un hombre que, desde el lugar más invisible del sistema, eligió no mirar hacia otro lado cuando todos los demás lo hicieron. No porque fuera su obligación, no porque hubiera algo que ganar, sino porque su carácter no le permitía huir una vez más. Ella recuperó su nombre, su reputación y su lugar en el mundo, pero ganó algo mucho más profundo y silencioso, la certeza de que la dignidad no se compra ni se negocia, se sostiene. Aprendió que la verdadera fortaleza no está en no necesitar a nadie, sino en reconocer quién permanece cuando todo se vuelve incómodo. Él, por su parte, no buscó reconocimiento ni revancha. No necesitó demostrar nada. Su victoria no estuvo en el veredicto, sino en haberse mantenido fiel a sí mismo en un mundo que constantemente recompensa el abandono disfrazado de prudencia. Tal vez esta historia te recordó momentos de tu propia vida. Momentos en los que alguien se fue cuando más lo necesitabas, o momentos en los que tú mismo dudaste si quedarte o no. Porque, al final, todos enfrentamos esa decisión alguna vez. Y lo que define quiénes somos no es lo que decimos cuando todo está bien, sino lo que hacemos cuando nadie nos obliga a quedarnos.
Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te recordó que todavía existen personas que eligen la dignidad por encima de la conveniencia, suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias que no gritan, pero permanecen. Historias que nos recuerdan que, incluso en los lugares más invisibles, aún puede habitar la verdad.